Muy buenas a todos, soy Gaby Machán. Si podéis silenciar vuestros micrófonos. Listo. Bienvenidos a este curso de preparación al colapso. Este curso estaba destinado a, porque nos lo pidieron unos amigos de Ibiza y no pensábamos que iba a tener tanto éxito. Se han apuntado más de 100 personas y de 6 países distintos. Nosotros somos un grupo de voluntarios de distintas ONGs que nos gusta participar en la divulgación. El curso será de 1 hora y luego abriremos ruegos y preguntas. Así que cualquier pregunta que tengáis la podéis escribir en el chat durante todo el curso y luego al final las responderemos todas. Yo creo que será lo más gratificante y lo que más nos aporte información, porque yo creo que muchas de las cosas que voy a decir a continuación, pues como muchos de vosotros ya os conozco de otros grupos, creo que ya sabéis algunas partes o si no todo. Vale, vamos a empezar por qué es el colapso. Según la definición, el colapso es cuando el Estado deja de poder garantizar los servicios básicos a la población. Hay un investigador que ha escrito mucho sobre el tema, que se llama Dmitry Orlov. Es un investigador que ha vivido toda su vida en Rusia hasta que se desmoronó la URSS. Vio el colapso de primera mano y emigró a Estados Unidos. Allí escribió libros y tiene un libro sobre las 5 etapas que nos define muy bien qué etapas podrían surgir en un posible colapso de Estados Unidos, por ejemplo. Empieza diciendo que el primer derrumbe será financiero. Se perderá el acceso al capital y sucederá, pues como vimos en Argentina, la inflación hace devaluar la moneda, la gente va como loca a los cajeros a sacar dinero, no puede sacar. También se ha visto parte de esto en Venezuela. El segundo derrumbe es el derrumbe comercial. Empieza a faltar productos y repuestos. Esto en islas como la nuestra, que yo soy de Ibiza, pues ya lo empezamos a ver. Vamos al supermercado y no conseguimos llenar la cesta de la compra como años anteriores. Vemos que, por ejemplo, la escasez de vegetales. Y también sucede con los repuestos. En Ibiza, si tienes una barca y quieres un motor, pues tienes que esperar 11 meses de espera. Y si la quieres comprar de segunda mano, vale un 60% más cara que una nueva. Algo totalmente loco. El tercer derrumbe es el derrumbe político. Los políticos harán 1000 políticas distintas, pero no servirá para nada. Aquello se irá derrumbando poco a poco y dejarán de poder ofrecer los servicios más básicos, y también los militares y la policía se irán disolviendo. Este tipo de derrumbes pues es algo más complejo y peligroso, digamos, porque empiezan a salir poderes locales y las tan temidas mafias. Luego, el cuarto derrumbe, o la cuarta etapa, es el derrumbe social. Cuando las ONGs ya no pueden garantizar, no pueden trabajar, y los comedores sociales, los bancos de alimentos, pues ya no permiten. ¡Hola! Encontrada lugar acompañado, ¿sabes, no? Sí. Si no me... Juanjo, te silencio porque se está escuchando. Vale, estamos con el cuarto derrumbe, el social. Cuando ya ni las ONGs
pueden garantizar alimento a la población, empieza a haber unas hambrunas gigantescas y se vuelve a la agricultura de subsistencia, como ya ha sucedido en la gran crisis de Cuba en los años 90, cuando la URSS cayó y de repente Cuba se encontró mermada en un porcentaje elevadísimo la cantidad de combustible que recibía. Tuvieron que ideárselas y empezar a cultivar cada metro cuadrado de terreno y volver a moverse a caballos y con bicicletas. La quinta etapa es el derrumbe cultural. Ya se impone la ley del más fuerte y ya es una lucha despiadada por la supervivencia. Aquí sálvase quien pueda. Esto según lo que dice Orlov. Luego tenemos, yo creo que, tres vertientes distintas de colapso, que pueden unirse o ser en cascada o puede que alguna no suceda, pero yo tengo claro que puede ser que veamos las tres. Según un científico bastante famoso en el grupo de la colapsología, aquí en España está Antonio Turiel. Es un científico del CSIC que da grandes charlas y nos avisa de los peligros del pico del petróleo. Bueno, y también del pico de casi todo. Hemos llegado ya al máximo de extracción de petróleo y de casi todas las materias y minerales y ahora vamos, es una campana de Gauss que sube muy rápido, tiene una meseta y cae en picado. Estos colapsólogos nos están indicando que posiblemente a lo largo de aquí a 5 años dispondremos de un 50% menos de combustible que tenemos hoy en día. Esto supone el caos más absoluto, ya que somos una sociedad muy, muy dependiente del petróleo, pero a todos los niveles, hasta insospechados, desde los plásticos hasta los cosméticos y todo tipo de lubricantes y carburantes. Luego está el siguiente tipo de colapso, que es el colapso climático. Llevan decenas de años advirtiéndonos que al ritmo que estábamos contaminando, pues la temperatura iba a aumentar y va a provocar muchas y muy grandes catástrofes. Ya hemos visto incendios que no se pueden apagar, como en Rusia, en Australia o en Brasil, o este año hemos visto 50 tornados, bueno, super tornados en Estados Unidos. También aquí en España sobrevivimos al Filomena. Fue un fenómeno meteorológico extremo de frío. Actualmente tenemos un 90% de fenómenos extremos de calor, pero también hay un 10% de fenómenos extremos de frío. Porque hay mucho negacionista climático que dice, joder, tanto calentamiento global y yo en invierno me congelo, como dijo Trump. Esto puede desencadenar, bueno, el aumento de la temperatura, ya sabemos, todos sabemos que dificulta las cosechas, ya que las tempestades y grandes catástrofes, pues hay una especie de lotería climática que el punto o el país o la ciudad que le toque, pues va a tener grandes desastres. Y hay que prepararse para ello. Y el tercer colapso, como bien hablaba Orlov, es posiblemente el colapso financiero. Hoy en día casi todos los países están imprimiendo billetes a mansalva y los billetes tienen un valor porque nosotros depositamos una confianza. En cuanto se quiebra esa confianza,
el valor puede llegar a cero, aunque tengas un billete de 100 euros o de 100 dólares. Ya vivimos en 2008 un anticipo de lo frágil que es el sistema económico, cuando se pervierte con productos y subproductos y subproductos de subproductos, la economía puede caerse como un castillo de naipes de la noche a la mañana. Vale, ya son las noticias malas, entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Pues hay que organizarse. Hay una corriente supervivencialista, estadounidense mayoritariamente, bueno, mayoritariamente no, que una mínima parte de los supervivencialistas son de la opinión de que hay que meterse en un búnker y acaparar alimentos. Estoy diciendo una parte de los supervivencialistas. Hay otros que opinan completamente contrario. Yo creo que es mucho mejor la adaptación al colapso si nos unimos, si nos organizamos, tanto a nivel familiar como con amigos, como con vecinos. Es indispensable empezar a tejer redes de ayuda mutua. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues hoy en día hay monedas sociales. En España, por ejemplo, hay más de 300 monedas sociales, en las cuales el dinero ya no se utiliza. Para muchos aspectos se puede comprar servicios, productos y alimentación con moneda social. Yo, por ejemplo, aquí en Ibiza hay temporadas que los clientes pues, me pagan en moneda social o con trueques y hay largas temporadas que no voy al supermercado. También se puede apuntar a un grupo de consumo o empezar los trueques. Hay que ir un poco como antaño. Vale, casi todos, la inmensa mayoría de los habitantes viven en ciudades. Hay que intentar irse al campo, intentar conseguir una casita en la medida de lo posible y si no es posible esto, pues hay otras alternativas, como pueden ser, hay comunidades o pueblos que están demandando gente o ecoaldeas, que a día de hoy pues están abiertas para recibir a gente que quiera trabajar y que quiera pues llevarse a su familia y comenzar pues a este tipo de preparación, apartarse un poco del capitalismo. Eh, Volvemos al terreno. El terreno necesitamos por persona media hectárea, más o menos, cultivable. Para ello es necesario, imprescindible, tener una fuente de agua, un pozo o si podemos tener un río que nos pase cerca, mejor que mejor. También es importante, si vais a comprar un terreno o os vais a mudar a un sitio, mirar el mapa de propensión el mapa de incendios. En Google lo ponéis y podéis ver vuestra zona si es proclive a los incendios o no. Si vais a comprar un terreno en un valle, pues intentar que sea en la parte baja, que es más fértil y está más protegida de los vientos. Una pieza indispensable y un pilar en el que se debe basar nuestra adaptación al colapso debe ser adquirir conocimientos. Hay que adquirir conocimientos de todo tipo, de cómo hacer jabones, de cómo curarse las heridas con la naturaleza y, sobre todo, la agricultura. Empezar desde ya a empaparos de agricultura, hablar con agricultores y ir probando cuál es la que mejor se adapta a vosotros. Yo llevo 30 años investigando y probando con la agricultura. He probado la agricultura ecológica, la biointensiva, la permacultura y actualmente me quedo, la que más me ha gustado es la agricultura agroforestal, bien llamada sintropía o agricultura sintrópica. Lo bueno de esta agricultura
es que imita un bosque. Un bosque no hace falta abonarlo, no hace falta sulfatarlo y no hace falta regarlo. Entonces, cuando a nuestro huerto le podamos dar esas condiciones, pues será mucho más resiliente cuando haya cambios bruscos de temperatura o sequías. Hay unos principios fundamentales en la sintropía que difieren mucho de todo lo que nos han contado de la agricultura tradicional. Hay que hacer unos bancales de 1 metro de ancho y de longitud, pues lo que se pueda. A ser posible que esté ubicado de norte a sur para que le coja el sol todo el día. Lo que haremos es labrar unos 20 centímetros esos bancales y aprovecharemos para meterle minerales. Hay un producto que se llama Natural, que es roca molida, roca de basalto, se llama harina de roca. Es muy bueno porque contiene 23 tipos distintos de minerales y mezclando la tierra con eso y un poco de humus que encuentres por tu terreno, pues ya sirve de una buena base para las raíces. También aportaremos materia orgánica. En la sintropía es suelen semienterrar maderas, coger troncos y enterrarlos por la mitad. ¿Por qué hacen esto? Por 3 cosas. Permite que cuando riegues o llueva no se evapore, ya que por capilaridad el agua tiende a evaporarse. Al hacer una capa, pues la humedad se queda en la parte inferior. Eso da un caldo de cultivo a bacterias y a hongos, los llamados micelios, que es una red que se extiende como internet bajo el suelo y que ayuda a que las raíces puedan asimilar muchísimo mejor todos los elementos que hay en la tierra. Después lo que haremos es intentar tener la mayor biodiversidad posible. La sintropía lo que busca es que por lo menos, bueno, a ser posible, pues se ponga una semilla por centímetro, de todo tipo. Cada vez que vayáis a casa de vuestros amigos, vecinos o vayáis por el parque, por los parques de las ciudades o si hacéis senderismo, pues intentar coger todas las semillas posibles. Si coméis fruta, todas esas semillas, frutas o verduras, las guardáis e intentáis aportar la mayor biodiversidad posible. En el centro de estos bancales se suelen poner lo que se llaman las reinas. Se planta cada metro, se puede plantar o una semilla o poner una estaca. Las semillas puedes ir a cualquier centro de alimentación o a tus vecinos o en viveros y comprar almendras, nueces, pues todo lo de semilla que pueda salir un árbol, que siempre será mucho más resiliente a todos los cambios de temperatura y de sequías prolongadas. Si tienes dinero, puedes ir a un vivero y comprar árboles que en 1 año, 2, 3, pues ya te puedan estar dando frutos. Después de esto, pondremos acolchado, que se llama, pues todos los restos de podas, ramitas, hojas y paja. Esto se irá descomponiendo, servirá para que el sol, las heladas no afecten a las semillas y lo que haremos es conseguir que las semillas tengan un medio lo más agradable posible, tanto en humedad como en cambios de temperatura. Cuando tú das las condiciones propicias, pues ese terreno es muchísimo más fértil. Vale, luego pasamos, esto ha sido a largo plazo, pues a corto plazo, a crear la despensa.
ya desde hoy o desde mañana podéis empezar a almacenar alimentos, sobre todo que tengan una larga vida útil, lo que se llaman los alimentos que no caducan. Entre ellos está el arroz blanco. El arroz blanco, si lo introducimos en bolsas herméticas, con una hoja de laurel o un trozo de ajo, pues pueden durar 30 años sin sufrir modificaciones en su sabor. Es recomendable ponerlo una noche en el congelador o si hay heladas por tu zona, sacar esto afuera para matar el gorgojo. Es unos bichitos que salen al cabo de unos meses. El vinagre, debido a su acidez, no caduca. El azúcar y la sal. El azúcar no es tan necesario, pero los hay que somos golosos. Pero la sal sí que es súper importante, porque todos los terrenos que no estén cerca de zonas marítimas, de cerca del mar, y que no tengan una mina de sal cercana, van a tener graves problemas en conseguir sal. Entonces, hacer un gran acopio hoy puede ser beneficioso para el colapso. Una cosa que investigando me ha sido muy graciosa son las legumbres, que las legumbres yo no sabía, pero pueden llegar a durar durante bastantes años. Lo único que al cabo de unos años se hacen más duras y necesitan más tiempo de cocción, pero los elementos y los minerales y demás se mantienen intactos. Para los golosos, como yo, el chocolate negro. El chocolate negro, si lo conseguís con un 75% o más de cacao, pues lo ponéis también, si podéis, en una bolsa estanca, bueno, que le sacáis el aire al vacío y lo ponéis en una zona que no tenga grandes cambios de temperatura, os puede aguantar más de una década. Otra cosa que no es despensa es bodega. Es muy recomendable hacer un acopio de bebidas alcohólicas, vodka, whisky, ginebra. Tienen múltiples usos y además en un futuro pues sirve como una excelente moneda de cambio. Es algo que siempre va a necesitar la humanidad. Luego, en casa podemos hacer conservas. Puedes cocer verduras o legumbres y meterla en tarros. Eso puede durar bien almacenado más de 3 años. Con la leche es mejor, si no se tiene animales, pues es mejor conservar la leche en polvo, ya que dura muchísimos más años que llenar la despensa de botellas de leche líquida. Y el queso, a los amantes del queso, únicamente hay algunos tipos de quesos, lo podéis mirar en Google, que duran muchísimos años. Lo único que hay que estar vigilándolos, cada cierto tiempo dándoles la vuelta y, pues a la vieja usanza, como se hacía antes. También se pueden conservar en aceite. Son todo conocimientos que vuestros padres, vuestros abuelos tenían y se han ido perdiendo. Es importante que todas estas cosas las podáis hablar con ellos o buscar por internet. Vale, ahora hablaremos de animales. Para ello, nuestro amigo Juanjo Torres, que es ambientólogo y agricultor, nos va a continuar con la charla. Muchas gracias. Hola, buenas. Se me escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Vale, bueno, muchas gracias, Gaby, y un saludo a todo el mundo. Bueno, yo hablaré un poquito de la importancia de tener animales para un escenario de crecimiento, de colapso, o aunque sea de que uno busque sostenibilidad.
Los animales son imprescindibles para cualquier sociedad. Lo que pasa es que nosotros en la nuestra últimamente pues no los vemos mucho menos y tenemos el petróleo pues que nos surte de muchas cosas que antiguamente hacían falta a los animales, pero es inviable pensar en cualquier sociedad antigua a la nuestra sin que hayan tenido el uso de animales adaptados a su ambiente. ¿Para qué necesitamos los animales? Pues los necesitamos para cosas muy obvias, ¿no? Pues principalmente pues, que nos den alimento, que nos ayuden a transportar cosas, a trabajar la tierra y demás. Pero pues, si cerramos un poquito más, si pensamos un poquito más forma holística, hacen falta para cerrar ciclos, hacen falta pues porque cuando escasee el petróleo y el gas natural, que bueno, está escaseando cuando escasee más y los fertilizantes pues estén mucho menos al abaste, pues va a haber una caída bastante dramática en la producción de cosechas debido a que la gente no va a poder tener al alcance pues los nitrogenados, los fosfatos y demás. Los animales pues nos pueden ayudar a cerrar este ciclo importantísimo, o sea, importantísimo. No se puede pensar en un sistema que tú quieras ser sostenible y producirte tu alimento sin a la tierra no le aportas algo y los animales pues nos ayudan muy bien. Luego, tenemos que pensar una cosita en cómo estamos ahora con los animales. Pues los animales llevamos centenares de años, milenios de años, seleccionándolos de forma con mucho sentido adaptada a cada ambiente. Pero ¿qué pasa? Que en los últimos pues, 100 años, 60 años, depende de la zona, 50 años, pues con la llegada de las granjas, de la agroindustria, con la llegada de los piensos, con la llegada de las naves industriales, hemos ido perdiendo una cantidad de razas autóctonas que teníamos que eran importantísimas, importantísimas porque aunque no sean tan productivas como las que podemos tener hoy día, como las cabras que vemos aquí, la Sanen, la Alpina, la Boer y demás, eran cabras pues que sus requerimientos son muy adaptados a lo que el medio ambiente ofrece. Su biología también está adaptada al clima, su ciclo estral, son muchísimas cosas. Entonces, esta calidad de animales, que no solo pasa en los animales, también con las semillas, lo hemos ido perdiendo los últimos años. Durante milenios de años, centenares de años, hemos hecho esta selección y ahora últimamente estamos perdiendo porque con la llegada de las granjas, sobre todo de la producción, que priva la producción económica, tú pues buscas una rentabilidad y hemos perdido una cantidad de animales muy importantes. ¿Yo qué animales quisiera resaltar? Pues todo obviamente depende de la zona en la que vivas. No es lo mismo vivir en una zona de Almería, por ejemplo, que vivir en Asturias. En cualquier caso, los animales tienen que ser lo mejores adaptados al clima, adaptados a la zona. Es muy fácil pensar, decir, bueno, voy a tener mis gallinitas y con las gallinas van a comer y van a poner huevos. Pero ¿nos hemos parado a pensar alguna vez si podemos dar de comer hoy día a las gallinas que tenemos? A unas gallinas que ponen una media de más de 300 huevos por año. Esos son máquinas que nosotros las exprimimos, pero no tenemos la capacidad hoy día, sin los combustibles fósiles, de producir esa comida para esas gallinas. No es tan fácil como pensábamos. Tiene más sentido pues tener gallinas chiquititas, gallinas adaptadas, no gallinas industriales, sino unas gallinas pues que van a dar obviamente muchos menos huevos, van a dar mucha menos carne, pero tú casi no vas a tener que alimentar, ellas van a poder comer de lo que encuentren por ahí, de insectos, de semillas y de algún resto que tú le puedas ofrecer. Yo, aparte de gallinas, que ya os digo, simplemente no es tan fácil. Ahora mismo con una cooperativa al lado es muy fácil comprando insumos de grano, pero en el momento que las cadenas de suministro se rompan, hay que pensar que no es tan fácil el tema de las gallinas y hay que tenerlas adaptadas. Siguiente animal, por ejemplo, la cabra. La cabra me parece un animal excelente, 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 porque tiene una cosa que es súper rústico. La cabra, normalmente una cabra adaptada, no una cabra que tú te traes de Suiza aquí a Ibiza o a cualquier otra zona, una cabra adaptada a su zona, tú prácticamente no tienes que darle de comer. Son animales que el propio medio les da la comida, el propio bosque, el romero, el brezol, la mata.
el lentisco, el algarrobo, son animales ultra resistentes y que luego son una cosa, que es una máquina lechera. O sea, es que tenemos una producción de proteína de altísima calidad cada día. Cada día. Son animales muy frugales. No es lo mismo una vaca a lo mejor te puede dar 30 litros de leche al día, pero ¿y lo que come una vaca? ¿Y lo que bebe una vaca? A lo mejor en Asturias, a lo mejor en Galicia tiene sentido, pero no en todos los sitios. Luego, por ejemplo, ovejas. Yo no era tan partidario antes de ovejas hasta que, bueno, he vivido un poquito más en el norte y hablando con la gente de ahí te das cuenta de la importancia que tiene una oveja, pese a que tenían cabras y pese a que tenían vacas. Y yo preguntaba, ¿y la oveja por qué? Dice, hombre, dice, ¿y cómo te hacías la ropa? Que en un clima a lo mejor cálido no es tan interesante una oveja, pero en un clima frío necesitas tener algún tipo de fibra, pues porque a lo mejor un colapso muy temprano, un escenario incipiente, pues puede haber ropa y comprarse, pero en un futuro, si pensamos en un futuro que escasea el petróleo, escasea el algodón, escasean las fibras sintéticas, escasean la industria textil, tendremos que sacarlo de algún lado. Y obviamente, pues lo mismo, ovejas adaptadas. No es lo mismo una oveja de 100 kilos que una oveja adaptada de 30 kilos, de 40 kilos, que no tienes que ayudarla a parir, que no tienes que darle tratamientos sanitarios. Esto es como si elegimos para el colapso, ¿qué queremos? ¿Una C15 o un Ferrari? Pues el Ferrari irá muy bien antes de un colapso, pero en el momento que tú colapsas quieres animales que no prime la producción, que prime la adaptabilidad. Por último, quería hablar de los burros, porque se ha hablado mucho de los caballos están mucho en el imaginario de la gente, los caballos tienen una cosita y es que son mucho más interesantes que los burros cuando tienes el apoyo de insumos, o sea, de comida, de veterinario, de medicinas y demás. Cuando no, es mucho más interesante un animal pues como el burro, que aguanta mucho mejor la sequía, que aguanta mucho mejor cualquier tipo de comida, que le des comidas, pues menos comida de más mala calidad, son más interesantes para pendientes y bueno, a mí se me quedó grabada una frase que decía que mientras a lomos de caballos se destrozó el mundo, a lomos de los burros se ha ido reconstruyendo. Y no hay más que ver fotos de zonas de España, de África, de Latinoamérica, de China, donde sea, zonas pobres, como están todos con burros, más grandes o más pequeñitos, pero como están todos con burros. Y bueno, yo creo que los animales, en fin, pues una cosa que tenemos que incorporar cuanto antes, porque hay que pensar una cosa, la cabaña ganadera, o sea, si ahora mismo se fueran los tractores, se fueran los camiones, se fuera todo esto, los años que tardaríamos en tener los suficientes mulos, burros o caballos para mantener una red de transporte, para trabajar la tierra, es que son décadas. Es que son décadas. O sea, un caballo está un año preñado. Y luego el potro o el pollino, en el caso del burro, tiene que crecer durante varios años, tienes que domarlo, tienes que darle mucha comida antes de que sea eficiente. Tenemos que empezar cuanto antes, olvidarnos de bitcoins y pensar que animales de granja y demás pueden ser una inversión mucho más potente y bueno, es un trabajo, pero aporta mucho beneficio y bueno, creo que no tengo mucho más que aportar, salvo que haya luego alguna pregunta. Así que cedo la palabra y muchas gracias. Genial, muchas gracias. Muy interesante. Voy tomando nota. Vale, luego hablamos del transporte. Cuando todo esto colapse, pues tendremos unos meses, unos años en los cuales quizás podamos utilizar nuestro propio vehículo, nuestra moto, nuestro coche. Pero como advierten los colapsistas, que el precio de los carburantes, de los combustibles, van a ir subiendo hasta tal punto de que no se pueda pagar. Entonces bajará, al bajar la demanda, pues bajan los precios. Volverá a ser un poco asequible y volverá a subir. Así, en dientes de sierra elevados hasta que ya sea imposible pagarlo. Una vez que
también los gobiernos podrán retirar, en cuanto empiece a escasear los combustibles, retirar a los usuarios normales la posibilidad de ir a las gasolineras y que únicamente los combustibles se queden para las fuerzas del Estado, para el transporte de mercancías y para poco más. Todo esto irá derivando a que volveremos a usar la bicicleta y los animales de tiro, como ha comentado Juanjo. Quizás quede el tren por ser el transporte más eficiente y que eléctricamente se puede, pues, mover gente y mercancías a lo largo de todos los países que tengan red viaria. Por el mar volverán las velas, indudablemente, y no tendremos esos comida china o de otra parte del mundo. Todo será mucho más local. Así que haceros con una serie de bicicletas, os recomiendo. Vale, vamos a algo más práctico, como es la energía dentro de las casas. Os recomiendo adquirir algún panel solar. Esto va unido a un inversor y a una batería. Los inversores versus cargador, intentar que funcionen sin batería, ya que la batería es lo primero que se daña en un sistema. Las baterías de hoy en día, pues las más malas pueden durar 2-3 años y las mejores, muy bien cuidadas, pueden llegar a 14 años. Pero luego no creo que haya suministros para poder comprar y continuar con ese consumo de energía. Lo que tenemos que hacer es decrecer todo lo posible e intentar ya a partir de hoy consumir el mínimo posible de energía. Si tenemos un poco de aire en nuestras zonas, es conveniente adquirir un aerogenerador. Es un buen tándem con el sol, ya que los días de invierno nublados, que hay tormentas, suele haber viento. Y si tenemos un riachuelo, pues podéis poner una turbina hidroeléctrica. Es difícil hoy en día conseguir permisos, pero cuando todo colapse quizás será más sencillo. Y ahí tienes energía 24 horas. He de decir que tanto la hidroeléctrica como los generadores eólicos rinden muy poco, dan muy pocos vatios. No os penséis que podéis ni por asomo tener el mismo confort o el mismo gasto que tenéis actualmente. Vale. Siguiente paso son adquirir herramientas. Es imprescindible, la medida de lo posible, hacer un acopio con tu familia, tus vecinos, tu comunidad de herramientas para trabajar el campo, para bricolaje o para la carpintería, que es algo que pocas veces se piensa. También conviene hacer acopio de las cosas más básicas, de tornillos, perfiles de hierro, pues todo lo que se te pueda ocurrir que puedas necesitar en 5, 10, 15 o 20 años. Hay que tener mucha imaginación y mucha inventiva, porque he buscado mucho por internet y no he encontrado casi sitios donde te digan pues qué cosas comprar o qué necesitar. Más o menos tienes que ir viendo qué has necesitado y qué podrías necesitar. Luego pasamos a las comunicaciones. En un futuro, cuando pase el colapso, de las primeras cosas caerá la luz. Tras la luz habrá cortes más o menos constantes que irán a más. Luego caerá irremediablemente Internet.
la televisión y quizás conservemos algo de radio. Entonces, para la comunicación entre nuestro grupo y entre los vecinos y demás, es conveniente tener unos walkie-talkies. Ahora están de moda estos pequeñitos, se llaman Baofen, que son unos walkies multibanda que son muy económicos. Pero si no, con cualquier cosa se puede uno apañar. Si queremos ya llegar mucho más lejos, pues ya necesitamos una antena fija y una emisora potente. Esto para el tema de las comunicaciones. Luego pasamos a la calefacción y el agua caliente. Como antes estaba comentando con los colaboradores, hace poco me he construido yo mismo una estufa rusa. Es una estufa súper eficiente que se puede construir casi solo a base de arcilla. Si tienes arena, arena, si tienes cenizas, cenizas. Y bueno, en este caso yo la he hecho con ladrillos reflectarios, que es lo más sencillo y lo que más rinde. Básicamente una estufa rusa lo que hace es, primero tiene una cámara, como veis ahí, una cámara abajo, donde metes la leña y hace la primera combustión. Esa combustión llega a unos 300, 400 grados. Luego pasa se estrecha, pasa a una siguiente cámara de combustión en la cual hay una entradita que entra un poco de aire. Esto suena como a los turbos de los coches. Ese aire mete oxígeno y hace una segunda combustión. Vuelve a quemar todos esos gases que nos habían quemado bien en la primera cámara. Puede llegar a alcanzar unas temperaturas de 800, 900 grados. Y luego el humo resultante lo vamos llevando por un laberinto. Y en cada curva el humo va dejando el calor. ¿Qué conseguimos? Que cada caloría de madera que metamos en la estufa, pues nos dé un amplio porcentaje calorífico. No como esas estufas que vemos tan chulas en las películas, que las llaman calientacielos. Una estufa de leña, una chimenea ahí gigantesca, que se vea preciosa la madera, como quema y tal y cual, que no tenga ni ventana ni nada, eso solo hace que calentar el cielo. Porque el aire caliente, casi todo el poder calorífico, se va por la tubería, por el conducto de salida. Vale, un tema que le gusta mucho a los preparacionistas, que es que me parece ideal. La mochila de 72 horas. Es una muy buena idea. ¿Qué sucede cuando todo colapsa? Pues que nos suele pillar en las ciudades, a la inmensa mayoría. Y tienes que tener un tiempo, en cuanto ves que colapsa todo, pues salir de tu casa hacia un plan B. Puede ser la casa de un familiar, de tu madre, de tu abuela, de unos primos, unos amigos, o tu propio terreno, o tu ecoaldea que hayas elegido. Para ello, necesitas meter en esa mochila todo lo necesario para sobrevivir 72 horas. Aplicando un poco la lógica, es fácil de hacerla. Bueno, hay que meter agua, comida enlatada, una herramienta multiuso si se tiene, algo de abrigo, mudas de cambio para cambiarte de ropa, un saco de dormir si se tiene, y si no se tiene se puede adquirir mantas térmicas. Ocupan como una baraja de cartas y es una manta hecha con una fina capa de aluminio, la que se ven en las televisiones cuando salen las ambulancias y le ponen una capa dorada, y esas son las capas térmicas. Un botiquín. También es importante meter toda tu documentación importante en un sobre metido en
en una bolsa estanca o un saquito de estos de impermeables, por cualquier cosa. Otra cosa importante, el tema mapas. Piensa que si colapsa todo, puede que fallen los teléfonos móviles, pueden que fallen los satélites, así que tener un mapa para saber por dónde tienes que ir de un punto A a un punto B es muy, muy necesario y recomendable. Vale, ya estamos finalizando y os hablaré de la biblioteca. Todos sabemos que igual al colapsar puede que la información tengamos en nuestro ordenador y creamos que eso va a durar una vida entera. No, al no haber internet y los ordenadores tienen una vida útil muy corta, de 5, 10, 20 años máximo, os recomiendo que tengáis conocimiento en papel, en un elemento físico, un libro. Un libro puede durar muchas décadas. ¿Qué libros conviene ir recopilando? Pues os recomendaría todo libro que hable de medicina natural, de saber diferenciar qué plantas son comestibles de cuáles no, temas setas también es muy interesante, bioconstrucción, mecánica o reparación de electrodomésticos. También es muy importante almacenar conocimiento y una enciclopedia de esas que hoy en día nadie quiere te puede almacenar mucho conocimiento que te puede ser muy útil a lo largo de toda tu vida. Y luego, como último punto, ya tenemos la psicología del colapso. Para ello nos hablará Luca de Psychology y Fashion Revolution. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Sí. Hola, muy buenas tardes y gracias por invitarnos a esta charla, que por cierto, muy interesante. Sobre todo porque descubro cosas, sobre todo con Juanjo y con todos los animales que nos ha contado y por la parte técnica contigo sobre las legumbres y todas estas cositas que son siempre buenas de saber. Más allá de esto, lo que me gustaría hablar, dejar claro es que es, entre comillas, bastante fácil ahora mismo en una situación de tranquilidad, entre comillas, aunque vivimos en un momento de ansiedad importante. Es fácil ahora Un mismo... momento, Luca. Dicen que si puedes hablar más alto o acércate más al micrófono. Hola, Ahí, hola, ¿mejor? perfecto. Vale. Que es bastante simple en este momento, en este caso en que estamos tan bien, tan relajados, hablar de cómo hacer un fuego de la nada o cómo recuperar agua o cómo rebobinar una lavadora para crear un generador hidroeléctrico X, pero resulta importante pensar que en el momento del colapso, en el momento en que todo se vaya al carajo, pues vamos a tener un estado de ánimo muy, muy diferente. Vamos a estar en un estado que se conoce como estrés o como está en modo de supervivencia en psicología. En nuestro mismo cuerpo tendrá un modo de supervivencia en lo que entraremos gracias a estos factores estresantes que tenemos alrededor. Como decías, puede ser bien un factor estresante el colapso económico, puede ser el colapso social, puede ser el colapso de las comunicaciones, puede ser el colapso de todo nuestro sistema o aunque sea el colapso de la ecología en un momento determinado, en un lugar determinado. Estos valores estresantes, estos factores estresantes nos llevan a pues tener este estrés. El estrés hay que entender que no es una enfermedad, que encontramos un remedio y nos lo quitamos de encima. El estrés es algo que más bien hay que controlar y ahora hay que entrenar ahora que estamos bien, que estamos relajados, como decíamos, y no llegar al último momento para enfrentarnos a ello. Muy bueno es ponerse en la piel de o leer historias y experiencias de otros respecto a factores estresantes que hayan pasado en el tiempo para poder intentar vivir lo mismo e intentar enfrentarse ya a lo que podrían ser nuestros miedos y el peligro a los que nos enfrentamos, ¿vale?
Con lo cual, el factor psicológico es bastante más importante en este caso que el factor supervivencia en cuanto a cómo sobrevivimos mañana, ¿no? Se conocen casos de personas que estaban totalmente preparadas para la supervivencia, militares, gente que tenía técnicas de supervivencia, de luchas de cualquier tipo y que han tirado la toalla mucho antes de gente que no estaba preparada por ello, pero sí tenía una manera de enfrentarse al estrés más relajada, más sosegada, sin entrar en lo que son los ataques de pánicos, los ataques de rabia y todas las consecuencias nefastas que tiene el estrés en la parte negativa en nuestra psicología. Con lo cual deberíamos de empezar ya a pensar que el estrés tiene dos lados, un lado bastante positivo y un lado bastante negativo. El estrés en sí puede ser positivo cuando nos estimula. Antes hablábamos de lo que es el modo de supervivencia. En psicología nosotros tenemos un modo de supervivencia que activa determinadas cosas en nuestro cuerpo, como suelta muchísimo más grasas y azúcares para que se active nuestro organismo para sobrevivir o luchar o escaparse, ¿no? Fight or flight. Todo lo que es las endorfinas que se producen, todo lo que es el aporte energético, la misma circulación mejoran para dar más sangre a los músculos. La misma respiración cambia para dar más oxígeno a los pulmones, para dar más fuerza al organismo en estos momentos de estrés. Entonces el estrés es bueno porque nos crea un momento que aún siendo un momento estresante, pues nos prepara a luchar o a escaparnos de lo que puede ser el peligro. Lo que no tenemos que llegar a que este estrés llegue a ser angustia, ¿vale? El estrés, cuando es demasiado estrés, se convierte en distress, que es angustia. En el momento en el que nos angustia, ya venimos vencidos, nos gana lo que es la frustración, lo que son los miedos, lo que es la rabia, y esto nos lleva la angustia nos lleva a tener una dificultad muy grande en tomar decisiones. Tenemos momentos de ira, de enfados, nos olvidamos de determinadas cosas, se nos rebaja totalmente el nivel de energía, el nivel de cuerpo, porque sobre todo estamos constantemente preocupados por lo que podría pasar, por la angustia que nos está generando esto, más allá de la ansiedad, del estrés, la angustia que nos está poniendo, nos está haciendo una preparación para que el terreno fértil para el fallo, para el error. Podemos llegar a tener pensamientos suicidas, a tener pensamientos de muerte, podemos hasta tener problemas con los pocos que quedan con nosotros, alrededor de nosotros, para convivir con estas personas, por este estrés, por esta ansiedad. Podemos empezar a no tener nada más que querer hacer para sobrevivir y dejarnos ir. Con lo cual, el estrés es muy bueno porque nos puede ayudar a ser más eficaces, más constructivos, pero al mismo tiempo puede llevarnos a olvidar años de entrenamientos y años de preparacionismo y años de pruebas y preparación para el colapso, solo exclusivamente por un ataque de pánico que no hemos sabido gestionar. A raíz de eso, bueno, muy buenas son, por ejemplo, las imágenes que veo de filósofo y de Buda, porque, claro, todo es mucho mejor tomarse la vida con filosofía y relativizar muchísimo todo el rato. Es un buen ejercicio para nosotros meditar sobre lo que hacemos y pensar cuáles pueden ser las posibles causas y consecuencias de nuestros problemas o de nuestros errores y nuestros... Pero lo que tenemos que pensar, que tener bien claro son cuáles son estos factores estresantes que tenemos a nivel de supervivencia que pueden ser controlados y pueden ser entrenados.
Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, como factor estresante mismamente, heridas o enfermedades o la muerte de alguien, de nosotros mismos que tenemos alguna herida, alguna enfermedad en un momento. Esto es un factor muy estresante porque no estamos al 100% para podernos enfrentar a determinados problemas que a lo mejor si estuviéramos sanos o sin esta herida o sin que se nos muera alguien que tenemos al lado, lo hubiéramos tomado diferentemente. En este caso es un factor estresante que hace que vayamos a tener menos poder decisional en este momento. La solución con esto, por ejemplo, es controlar, en estos casos, controlarse, intentar entrenar esto, relativizar sobre los que son los efectos de las enfermedades y la muerte sobre la gente. Aunque esto también nos lleva a tener unos problemas de inseguridad y de pérdida de control. Esto es otro factor importante de estrés en momentos de colapso, el hecho de que no tengamos, que nada es seguro, que lo que tenemos alrededor, nosotros estamos acostumbrados en trabajar pensando que muchas cosas se dan por hecho, con lo cual son seguras, son pilares, basamos nuestras vidas en ellos. Llegaremos en un momento en que estos pilares ya no existan y que nada será seguro, con lo cual esta pérdida de control, esta inseguridad sobre nosotros seguramente será un factor estresante muy importante, muy grande. El entorno será también un factor estresante. Muchos de nosotros no estamos acostumbrados a vivir en la naturaleza. Está muy guay el hecho de tener una ecoaldea y de irme en un campo, en un bosque e intentar vivir en la naturaleza, pero hay muchísima gente que ha vivido 60, 70 años de sus vidas en un piso. Y con las comodidades que esto conlleva, con la zona de confort que esto conlleva, y una persona de 30, 40 todavía se puede acostumbrar, pero las personas ya que no pueden, o mismamente personas de 30, 40 años, pueden encontrar en el entorno natural o en el entorno catastrofista de un colapso, posible colapso, un problema, un factor estresante importante. Con lo cual, esto también muy bueno el consejo que se daba antes de intentar acercarse más a la naturaleza, más a los abuelos, más a la gente que sepa de naturaleza, de cosas que nos acostumbren un poquito a estar fuera de estas ciudades, de estos grandes centros urbanos que mañana podrían ser muy problemáticos en un problema de colapso. También tendremos lo que es el hambre y la sed como elementos de estrés importantes en un momento de colapso. Hay que controlar esto, hay que controlar siempre, constantemente, psicológicamente nuestras necesidades más básicas. El hambre y la sed son algo que nos conducen. Podemos estar sin comer varios días, pero ya beber podemos matar para una gota de agua en el momento en que estemos con sed. Con lo cual, esto es otro de los factores que hay que tener en cuenta en un momento de catástrofe o de colapso. La fatiga, el hecho de estar cansado, el hecho de estar constantemente cansado por el hecho de estar en este estado de supervivencia en el que estamos aportando tantos azúcares, tantas grasas, tanto sangre, tanto oxígeno a nuestro cuerpo para poder sobrevivir o para poder correr en un momento determinado, pero que a lo mejor no tenemos el aporte nutritivo como lo teníamos antes para volver a generar estas grasas, estos azúcares y aportar estos nutrientes a nuestro cuerpo, con lo cual llegará la fatiga por el hecho de tener desnutrición, de no poder comer como estamos acostumbrados a comer. El aislamiento es otro problema muy importante, es otro estresante importante en un problema de colapso en donde ya no tendremos ningún tipo de comunicación, donde no tendremos ningún tipo de factor social o de factores de entretenimiento, como la caída de Internet, por ejemplo. Muchísimas personas ahora ya no saben ni escribir ni a boli ni digitalmente. Ya se sabe escribir, se usa el corrector para todo, porque ya no se sabe escribir ya lo que es una carta, lo que es toda una serie de cosas que se han perdido y que ahora dependen de lo que es la tecnología comunicativa como la conocemos. Pues esto nos llevará al aislamiento social, pero también aislamiento en nosotros mismos, para volver a encontrar en nosotros esta confianza de la que necesitamos, como habíamos dicho antes, para sobrevivir. También
podríamos encontrarnos en una situación de aislamiento social hacia los otros y en nosotros mismos. Con lo cual, al conocer lo que son todos estos estresantes, sabemos que estos son los puntos donde tendremos que trabajar. Estos estresantes lo que hacen, generan... Dime Gaby. Vale, estos estresantes lo que generan en nosotros son unas reacciones naturales. Estas reacciones naturales son por el mismo miedo, por ejemplo, que es la primera respuesta emocional, diría, hacia el peligro, hasta cuando nosotros tenemos cualquier tipo de problema que pueda traernos problemas, algo, un peligro, lo que fuera, pues la primera cosa que pasa es miedo. Miedo no es solo hacia algo físico, sino también es algo hacia hacia daños que puedas tener psicológicamente o emocionalmente, con lo cual no es solo algo que te pueda hacer daño, sino que puede también ser un momento en el que uno pierde los estribos por tener miedo a lo que está pasando por un tipo de ley o un tipo de obligación, o el hecho mismo de que en un grupo, en una aldea, se decida una cosa en lugar de otra, con lo cual el miedo puede salir no solo de cosas de problemas de incolumidad física, sino también de incolumidad emocional y mental. Luego de los miedos casi siempre vamos hacia la ansiedad, y la ansiedad, como habíamos dicho antes, puede ser buena, es un estado de estrés, puede ser bueno, puede ser malo, porque puede llegar a lo que es motivarnos, pero también si vives siempre con ansiedad acabas en angustia, con lo cual llegas al otro extremo, si esto sabemos que es malo. Y de allí el paso es muy breve al llegar a lo que es el enfado y la frustración, la rabia y la frustración. Tanto la rabia como la frustración son dos cosas que nos van dando problemas a la hora de tener que elegir y actuar con poder decisional. Tomar unas decisiones que sean bien ponderadas, objetivas, y que puedan significar la vida o la muerte. En un estado de frustración es muy complicado porque se entra en un loop, en un bucle en el que hacemos lo mismo una y otra vez y no nos sale, por ejemplo, con lo cual nos frustramos. Y esto nos lleva a deprimirnos. El hecho de intentar 1000 veces lo mismo, el hecho de estar enfadado con ello, el hecho de frustrarnos nos deprime, nos acaba deprimiendo. Y no hay nadie que pueda sobrevivir con depresión. No se puede sucumbir a la depresión. Lo que es la frustración te va a causar en ti directamente esta rabia porque no llegas a hacer lo que quieres hacer. Y esto te deprime. Y en la depresión, pues lo único que puede ir es a peor. Con lo cual, no tenemos que pensar nunca que no hay nada que no podamos hacer. No hay que pensar, hay que ser realistas, pero nunca hay que pensar que ya no hay nada que hacer. Siempre hay que tener esta esperanza dentro de vosotros, dentro de ustedes, que cualquier cosa haya pasado alrededor vuestro, aquí hablamos de cualquier cosa como la pérdida de un querido, por qué me he muerto yo antes, por qué se ha muerto ella antes que yo, o por qué esto ha pasado antes de que me pasara a mí. Estamos ahí por un motivo, y si hemos sobrevivido a determinadas cosas, acostumbraros a pensar a que mejor vosotros que tengáis la mente clara y que podáis llevar a determinados supervivientes a seguir con vida y a poder liderar un grupo aún no teniendo esta cultura de supervivencia, de cómo hacer fuego, de cómo encontrar agua o de cómo ordeñar una cabra. Podéis ser líderes de grupos enteros que sepan hacer estas cosas, estas manualidades, donde vosotros podáis aportar calma, donde vosotros podáis aportar sosiego,
donde vosotros podéis aportar relax y donde podáis enfrentaros a los estrés no solo que puedan salir en vuestra vida, sino también en la vida de las personas con las que vais a sobrevivir en un futuro colapso. Para ellos, yo, por ejemplo, sin alargarme aún más, os voy a sugerir los estudios de Jon Kabat-Zinn, que es el creador de la Clínica de Reducción de Estrés y el Centro de Atención Plena en la Universidad de Massachusetts, en Oregón. Y es una persona que ha creado una serie de un kit de supervivencia básica en cuanto a psicología, con la que hay unos pasos para llegar a lo que él llama la atención plena. Y esta atención plena lo que hace es entrenarnos. Lo primero, a estar siempre productivos mentalmente, con lo cual la productividad mental hace que nosotros no sucumbamos a lo que es el estrés, a lo que es la depresión y a lo que es el aburrimiento. El aburrimiento es otra cosa que, junto al aislamiento y a la soledad y a la culpabilidad, pueden ser problemas muy importantes para que nosotros tengamos la mente libre, podamos tomar nuestras decisiones de manera clara, de manera brillante, sin tener que lidiar con uno y otro estrés, porque recordad que los estrés casi nunca vienen solos. Los elementos estresantes se van a multiplicar, se pueden solapar uno con otro como capas. Podemos tener capas diferentes de estrés, podemos tener en la misma situación un colapso económico, social y medioambiental. Y tenemos que lidiar con los tres factores estresantes que tenemos delante para poder sobrevivir y para poder hacer que los otros que están alrededor nuestro sobrevivan. Poco más puedo aportar en tan poco tiempo, lo siento haberme alargado tanto. Es que es tan grande la parte que podamos aportar sobre la psicología y la filosofía del colapso, que os invito realmente, ahora hay muchísimos artículos en internet sobre lo que podáis leer sobre esto, y os invito a hacer acopio de conocimiento. Genial, muchas gracias. Muy interesante. Bien, ahora pasaremos a los ruegos y preguntas.